Buenas tardes, familia Calasanz. El día de hoy nuestro invitado, el profesor Fernando Torres. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Hamilton. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Profe, ¿cómo le ha ido en este tiempo de pandemia? ¿Cómo ha afrontado esa realidad? Bueno, pues como todo, yo creo al inicio un poco con miedo, con incertidumbre, con las dudas de cómo íbamos a dar las clases en esta virtualidad. Y poquito a poquito, pues nos hemos ido adaptando ya a manejar los tiempos, a manejar la clase de educación física desde el computador, a manejar también los tiempos libres que nos queda, entonces lo he podido dedicar también esos tiempos a mis hobbies, a mi pintura, a mi lectura y al ejercicio. Qué bueno, profe. Eh, Como sabemos, el profe siempre nos ha acompañado en la parte de educación física. En este momento es el jefe de departamento de educación física. Sin embargo, para las personas que no conocen, el profe, como lo mencionaba anteriormente, combina muchas pasiones. Entre ellas está la pintura, el arte, la lectura y muchas más. Eh, Como podemos ver, el profe ya tiene una biblioteca. Quisiéramos que nos contaras cómo empezaste esa biblioteca. Bueno, pues acá hay algunos libros de viejitos, algunos libros desde cuando me gradué, más o menos, pues yo en bachillerato no leía parte de lo que nos ponían a leer en clase, en español, básicamente, nos ponían a leer y ya. Ya después de 11 estuve un año pues trabajando, no estuve estudiando, pues presté servicio y después de prestar servicio tuve como 6 meses que no estaba buscando universidad, buscando qué hacer y en esos 6 meses empecé a leer y a comprar libros y ir a Panamericana y escogí un libro casi cada semana. Leí mucho a Fernando Soto Aparicio en esa época. Eh, y me recomendaban libros, también recordé libros del colegio y los releí. El Quijote de la Mancha, volví a tratar de leerme con esa pasión que nos enseñaban los profes del colegio del Quijote de la Mancha. Y otra vez le volví a coger el gusto, el ritmo a la lectura. Tuve 6 meses muy, muy juicioso. Ya después entré a la universidad, ya libros como ya especializados. Yo empecé a estudiar ingeniería electrónica, eh, pero ya de tanta cosa en la universidad ya pues no, paré como de la lectura así por mi gusto, lecturas en novelas. Entonces ya fue mucho tiempo después, yo dejé de estudiar ingeniería electrónica, empecé a estudiar educación física un año después y Y ya como a mitad de carrera empecé otra vez a retomar la lectura, novelas, pues la parte de fisiología que me ha gustado mucho, fisiología del ejercicio. Y eso es lo que empecé en la biblioteca, en el colegio, en mi casa, la, la parte de novelas, algunas de Gabriel García Márquez, por ahí algo de Saramago, tengo por ahí 2 libros de Saramago. Eh, y así por ahí libros que me iban regalando y iba leyendo. Ya después hice por ahí un curso de arte de diseño gráfico y me gustó. Empecé con el gusto hacia la parte artística. Compré algunos libros de acuarela, tengo unos libros de figura humana, de trabajo a lápiz. Entonces tengo como unos 8 libritos de arte. Y ya en el colegio, cuando me dejaron entrar a la biblioteca a escoger libros, eh, empecé a enamorarme de la novela histórica eh, con Adrianita cuando estaba en la biblioteca hace como 5 años. Me recomendó unos libros y por ahí me fui por la novela histórica, que es lo que más me ha gustado leer últimamente. ¿Y cómo empezaste o cómo tienes organizada la biblioteca que tienes ahí? Bueno, pues tengo un sector que es digamos, de libros de deporte.
Tengo libros organizados, todo lo que es deporte, fútbol, tengo de atletismo, tengo de algunos deportistas que han dedicado después de su carrera deportiva a escribir, como autobiografías. Tengo una parte de arte, que es la parte de arriba, ahí hay unos libros de obras de obra y vida de algunos artistas, lo que les decía ahorita de técnica de acuarela, técnica de óleo, técnica de lápiz. Tengo libros yo creo que desde el colegio, tengo algunos de, de poesía, también tuve mi época de poesía, ese sí en el colegio en 11. Yo declamaba por ahí uno que otro poema en las semanas Calasanz, me gusta mucho declamar, me gusta pues Mario Benedetti, tengo el libro cuando salió el libro de inventario de Mario Benedetti, entonces lo tengo ahí, que es el de consulta. Sí, tengo algunos, bueno, de deporte tengo pues mucho, y tengo unas novelas grandes, las tengo como en este sector, un poquito más abajo. Están aquí los libros grandes cuando me arriesgué a leer un libro de ya un poquito más extenso, que ya no se leía en 2 o 3 días, sino ya se necesitaban 3 semanas, casi un mes para leerlos, y los voy guardando acá en la parte baja ya de la biblioteca. Son las novelas históricas. Cuando nos cuentas que empiezas a leer y afrontar estos retos de leer novelas extensas, ¿qué tiempo le dedicas a leer esos textos tan extensos? Bueno, cuando estoy así leyendo, digamos ahorita, cuando estoy en la época que estoy pintando, leo una media horita, pero cuando digamos no estoy pintando nada y tengo el tiempo, me puedo dedicar, bueno, con un libro que les voy a hablar ahorita, que es Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Yo duraba hasta 5 horas casi leyendo. Duré días de 5 horas. En la noche me levantaba a veces con ganas de leer y a ver en qué iba. Pero un promedio de una hora, hora y media, hacía las novelas cuando ya despegué, cuando ya le cogí ese amor a no cansarse uno leyendo, sino a disfrutar el libro y ¿Y no mirar el tiempo. qué estrategias utilizas? ¿Te gusta resaltar o tomar apuntes? No, pues me da cosa rayar los libros. Los cojo como con mucho respeto. En la universidad un profe nos mostraba que el libro que él leía lo guardaba en una bolsita y con un cuidado lo llevaba en su maleta, que no se le dañara una punta de la hoja. Entonces me acuerdo tanto cada vez que cojo un libro del profe, entonces pues los cuido. A veces si son míos, pues en la página inicial escribo la fecha en que me lo regalaron o que lo compré o por qué lo compré. Escribo como una notica, pero no más, no, casi no resalto. De pronto ahí tengo un cuaderno, o antes tenía la costumbre en el computador de anotar alguna frase que me gustara, alguna página, algún poema de un libro de poesía y lo anotaba una frase como para que no se me olvidara después porque tengo muy mala memoria como ya a largo plazo de los libros. Entonces, casi no subrayo, me prefiero volver a leer una página, algo que me gustó, la vuelvo a releer o me devuelvo al inicio del capítulo. Y, y eso sí, tratar de estar en mucho silencio. Soy muy malo para leer en la cama, o sea, cuando me voy a acostar. Entonces tengo que estar o sentado en la cama y que sea día, me puedo meter a mi cuarto y leer en la cama o aquí en el estudio. ¿Qué libros nos podrías recomendar de tu biblioteca? Bueno, pues yo creo que los libros que me gustan mucho cuando fui director de curso de grado 11, por ahí en el colegio, un chico en el Día de Amigo Secreto me regalaron un libro de Santiago Posteguillo, Los Asesinos del Emperador, sobre la parte de Roma, la lucha por el poder de los emperadores romanos y todo lo que se movía en torno a los gladiadores, a esa vida oscura, digamos, del circo romano y del espectáculo y del poder. Entonces me, me empecé a leer ese libro, me leí ese libro, me pareció hermoso, de los asesinos del emperador.
Compré después la segunda parte, que es Circo Máximo, también de Santiago Posteguillo. También me gustó muchísimo de las carreras de cuadrigas y cómo toda la parte romana. Entonces me recomiendo mucho. Yo he hablado con personas y a algunos pues no les gusta mucho Santiago Posteguillo, otros sí, la parte histórica de él. Pues conozco solo esos dos libros de él, no he leído más. Eh, de Ken Follett, el libro que me recomendó Adrianita en aquella época, eh, está Los Pilares de la Tierra. Siempre lo he recomendado, lo he regalado ese libro porque me parece una historia pues muy fuerte por allá en el siglo XII y para leer un buen rato y entretenerse con lectura de por allá de Inglaterra en 1100, de los años 1100, entre 1100 y 1200, y conocer un poquito de eso, lo recomiendo. Pues no sé, yo leo libros también por ejemplo, de deporte. Este libro que se llama Correr o Morir, es un atleta español que es campeón del mundo en carreras de montaña. Él vive en la montaña desde niño, desde que nació, en los Alpes suizos, y corre, esquía, ahorita está corriendo calle. Es un libro que recomiendo para quien quiera, por ejemplo, empezar a correr o exigirse en alguna disciplina deportiva, hasta donde uno puede trabajar por las cosas y lograrlas. Libros de superación, libros El Abismo Azul, por ejemplo, de un atleta, por ahí arriba lo tengo, voy a ver si lo alcanzo a coger. Este libro también me gusta recomendarlo. El Abismo Azul es la historia de Pipín Ferreras, un campeón mundial de pulmón libre, de cómo su carrera es hacer buceo sin equipo y sumergirse a más de 100 metros de profundidad. Y es la historia de él, el amor por lo que hacía hasta el máximo nivel, hasta llegar a entregar su vida en el mar totalmente. Ese tipo de libros me encanta mucho de superación y de llevar no al límite lo que uno quiere hacer en la vida para trabajar por ello. ¿Y qué libro estás leyendo en este momento? Bueno, en este momento yo acabé de hacer ahorita un diplomado en educación, que estábamos con unos profes de colegio, y nos hicieron repensarnos libros que nos marcaran. Entonces volví a buscar en la biblioteca el de Los Pilares de la Tierra, pues que yo el original lo leí con la edición que está en el colegio, es una edición pues de lujo, de las primeras, el que está en el colegio. Después me compré este, bueno, se lo regalé a mi esposa, pero resulté yo releyéndolo otra vez. Es como la tercera vez que lo leo casi completo. Entonces estoy volviendo a leer un libro que es histórico, es la construcción o el sueño de un hombre de construir una capilla, una catedral, una catedral. Es un obrero, un maestro obrero que le dice a su esposa que él va a construir alguna vez una catedral y se da todo en medio de una pobreza tremenda, del dominio pues tirano de reyes, de duques, y él termina construyendo una catedral que hay en Inglaterra, pues que es como en realidad es la formación de una catedral francesa, gótica. Entonces hablan de muchas cosas y me recuerda mucho a mi papá, pues al sentido de trabajo de mi papá. ¿Sí? Sí. Mi papá siempre ha vivido en torno a trabajar muy fuerte y a lograr con sus manos pues todo lo que ha logrado con nosotros. Entonces me recuerda, no sé, mucho a mi papá. Entonces lo estoy volviendo a leer y dentro del diplomado nos recomendaron este libro, El elogio de la lentitud. Leímos un capítulo en el diplomado. Es de un profesor sueco, Ove Wistrom. Lo estoy empezando a leer pues ya desde el inicio porque nos pusieron a leer solo un capítulo del libro
y habla sobre el afán que vivimos es momento de tomarnos tiempitos, como esto de la lectura, tomarnos tiempo como una entrevista de estas en medio de trabajo, eh, que nos pone a pensar en lo que de verdad nos gusta, ¿sí? En lo que de verdad nos gusta, en lo que no tiene que ver con plata, en lo que no tiene que ver con obligaciones, sino con gustos, y que es lo que le da el sentido a la vida. Entonces el elogio a la lentitud es eso, una promesa de una vida sin prisa. Es tomarse en serio las cosas que hay que tomárselas en serio, de todos modos hay cosas serias, la familia, hay cosas, pero las cosas que merecen lentitud también nos llenan el alma, nos llenan el tomarse en serio, el correr en la mañana, el montar en bicicleta, cosas que parecen que no tienen tanta importancia, pero le dan la importancia a una vida sin prisa. Los libros, digamos que estoy ahorita, uno releyendo y el otro empezándolo a disfrutar un poquito. ¿Cómo te va con ese rol de promotor de lectura? Porque pues nosotros desde nuestra labor de biblioteca conocemos que llevas mucho material para Isabela y para tu hijo. ¿Cómo te va con ese rol? Eh, bueno, a mi hija le gusta leer bastante. Mi hijo a ratos, a él le gusta ese tipo de libros deportivos, libros de técnicos, a él le gusta mucho el deporte. Mi hija sí le gusta muchísimo el cuento, la fantasía. El colegio ha motivado mucho en eso a Isabela. Los profes, los profes de Isabelita, pues le gusta, le han inculcado mucho. Mi esposa lee mucho con ella de noche. Digamos que mi esposa es la que la acompaña en la noche a dormir y le lee todo el tiempo algún fragmento del libro que hayamos sacado. De vez en cuando yo le leo en voz alta. A mí me gusta leerle más en voz alta a ratos. Explicarle un poquito el cuento, explicarle sí, el cuento que le estemos leyendo, la lectura que estemos leyendo. Me gusta mucho verla leer, me disfruto escuchándola leer en voz alta. Eh, Ella sabe que me da placer escucharla leer. Eh, pues la motivo es eso, le pregunto qué libro le gusta, que por qué lado, eso que vieron en Science Project, que si le gustó, que si buscamos algún libro sobre eso para ampliar. Entonces buscamos información. Ese es como y que me vea leyendo también, yo creo que es un motivador silencioso que le vean a uno el gusto por la lectura. De tu círculo social, ¿qué personas son las que más influyen en tus lecturas? Eh, pues de la casa tengo un cuñado, el esposo de mi hermana, es un profe de la Abraham Lincoln, que lee mucho y él me recomendaba libros, o pues él lee libros, literatura en inglés, mucha literatura en inglés y también mucha historia, mucha historia. Yo creo que por él me motivaba mucho a la lectura. Tengo un cuñado también por el lado de mi esposa que lee bastante y nos compartimos un poquito los libros, las reflexiones sobre algunos libros que leemos en común. Él me recomienda mucho como la policíaca, ese género policíaco y como de suspenso, de Agatha Christie, de, sí, de Sherlock Holmes, de ese tipo de obras como de carácter policíaco. También tuve tiempo de leer algunas, algunas sagas de esta sueca, la novela esta de Los hombres que no amaban a las mujeres. Los hombres que no amaban a las mujeres, también esa me la disfruté mucho, esa lectura. Por él, digamos que esa es la influencia, digamos, por mi familia no, pues no leen mucho, no leen mucho. Mi hermana lee mucho ahorita porque está en otro país y tiene más tiempito libre, entonces ella por ahí lee de vez en cuando y me manda sus lecturas.
Y yo creo que me motiva mucho la biblioteca del colegio, me motivaba mucho entrar. Yo entraba a la biblioteca del colegio y sentía la necesidad de buscar un libro, de que me recomendaran un libro, de que me dejaran entrar a los estantes y deleitarme con tanto título. Esas son cosas que me motivan mucho. Ya para cerrar, quisiéramos que nos pudieras dejar un mensaje pues, a nosotros y a la comunidad, porque pues conocemos que eres una persona muy disciplinada y que organizas muy bien tu tiempo. Muchas veces, hasta nosotros o personalmente hablando, no tenemos o no sacamos tiempo para dedicar a todas las actividades que nos gustan realmente, como decías anteriormente. ¿Cómo pueden las personas organizarse para poder hacer todo lo que tú haces, que es, por ejemplo, en la mañana hacer ejercicio, dedicarle tiempo a las clases, al arte, a poder también estudiar mucho más y tener tiempo para la lectura? ¿Cómo se pueden organizar? Bueno, pues primero levantarse un poquito temprano. O sea, yo trato y cuando estoy haciendo mucho ejercicio y en la mañana sacar el tiempo a las 5 de la mañana, sé que tengo que estar ya alistándome para hacer ejercicio. Doy prioridades, digamos, doy prioridades digamos, de salud y de lo que hago. Digamos, yo tengo que dar como un testimonio también de lo que hago como profesor de educación física, entrenar. Entonces, le saco todos los días un momentico al entrenamiento, 40 minutos mínimo, y pues un sábado, un domingo, 2 horas. Pues yo divido como en dos partes, el ejercicio por la mañana y por la tarde, cuando hay silencio, como más silencio en la casa, a las 9 de la noche, 8:30, mi hija ya se va a acostar, eh, a, las, eh, a las 9 ya tomo, si hay un libro que tomarlo, lo agarro para leer o pintar. Normalmente yo pinto o estoy leyendo. Eh, Esos dos espacios los manejo, el de la mañana para correr y el de pintar o leer en la noche. No trasnocho tampoco mucho, o sea, hasta las 10:30 estoy pintando, leyendo un rato, y trato de hacerlo pues todos los días, trato de hacerlo todos los días. Y la otra rutina es que en las clases trato de leer para las clases, o sea, trato de esa parte yo les hablaba de fisiología del ejercicio, de biología, eso sí trato de sacarle para las clases y trato de meter algo teórico en la clase. O sea, si a los chicos les estoy hablando de estirar, les digo, listo, hay un estudio que en el último año que se arroja tal cosa, entonces leo un poco para preparar la clase. ¿Sí? Así sea una clase de educación física, y yo sé que entiendo siempre que hay que leer y que hay que prepararse un poquito desde lo teórico. Sí, señor. Profe, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Qué rico tenerte en este espacio y que la comunidad sepa que no solamente estás dedicado al deporte, sino que tienes muchos otros talentos. Hay Muchísimas muchas, gracias, profe. muchas gracias. Yo creo que el gusto a la lectura ha sido por el mismo colegio, siendo yo exalumno, y yo siempre resalto al padre Jaime Guerra. El padre Jaime Guerra nos incentivó a leer y a conocer más allá de lo que vemos a simple vista, de lo que vemos en noticiero y esas clases de octavo y de noveno con el padre Jaime Guerra, yo creo que es la que me motivó a aprender más de muchas cosas. Qué bueno, profe. Muchísimas gracias, profe. Hamilton, muchas gracias por la invitación. Bueno, recuerden que nos pueden escribir al correo biblioteca@ccb.edu.co. Feliz tarde, familia Calasanz. Chao a Profe, todos, muchas muchas gracias. gracias.